Bueno, nuestra primera ponente es la doctora Elizabeth Jiménez de Cabal, profesora titular del Departamento de Teología de la Universidad de Oriente, eh, amiga de nuestro instituto, amiga de todos nosotros, ha sido profesora de la mayoría de los investigadores del instituto, con un grato placer de compartir tantas vivencias que hemos tenido. Y quién mejor que ella para iniciar este encuentro Océano Azul con el azul de nuestro Golfo de Caribe. Entonces, la profesora hoy va a disertar sobre el paso del IOE que ha tenido durante estos 75 años, que llevamos todos más, el 12 de octubre de este año, en el Golfo de Caribe. Adelante. Que vea un poquito. Ok, buenos días a todos. Quiero agradecer a la directora del Instituto Oceanográfico el honor de poder abrir e iniciar esta conferencia. Como ella dice, sí, yo he sido profesora de todo y bueno, el hecho de ser, siempre ahora me vanaglorio de eso, de que como yo soy la mayor en todas partes, entonces bueno, tengo ese privilegio, porque es un privilegio que, que me permite, bueno, actuar, decir y hablar lo que me parece. Bueno, ella dice que estamos frente al Golfo de Cariaco, pero el telón de fondo de ese Golfo de Cariaco es la península de Araya. Y esa península de Araya es ahora mi nuevo amor. Y de aquí la veo preciosa hoy, que la naturaleza la lavó. Entonces, voy a hablar de cómo se inició esta ciencia en nuestra universidad a través de nuestro Instituto Oceanográfico de Venezuela. ¿Es esto? Sí, ya cambió. Okay. Bueno, ahí tenemos el Golfo, que todos sabemos cómo es, con sus primeras estructuras. Y aquí está nuestra primera. Bueno, cuando vamos a hablar de ciencia, yo siempre quiero iniciar posicionándonos en qué teníamos antes de que apareciera la Universidad de Oriente y el Instituto Oceanográfico. ¿Qué había antes? ¿Qué sabíamos antes del mar? Entonces, esta lámina que está aquí muestra los primeros trabajos que aparecieron sobre peces, sobre todo, que era como que lo que más se veía. En ese tiempo yo creo que no existían las oroturias, ni la, ¿cómo se llama? Asiria, eso como que no existía en ese tiempo, eso no hablaba nadie de eso. Bueno, entonces, allí están los primeros trabajos de Schul, sobre unos cíclidos que eran peces de río y una primera aportación sobre la ictiología de Venezuela. Recuerden que en esos momentos estaba empezando la industria petrolera y había mucho interés pues, de Estados Unidos en conocer esto por aquí. Y ese motonave Niágara, que hizo esta expedición de 2022, esas muestras después estaban en el Museo de Ciencias Naturales de Washington y Schultz hizo su trabajo inicial revisando esas colecciones. Después el mismo vino y también hizo muestreos tanto en el Golfo de Venezuela como en el lago de Maracaibo y otros lugares. Entonces, ese primer trabajo de Schultz fue la primera sistematización que hubo de los peces. O sea, la primera cosa más o menos ordenada. Bueno, después de Schultz, aparecen otros trabajos, váyanse, que hizo en la laguna de Tagarigua, el Agustín Fernández Yete, que es todo, conocido de todos, bueno, sobre todo de los peces del río, que muestreó durante muchísimo tiempo prácticamente todos los ríos de Venezuela. Felipe Martín Salazar, que fue nuestro primer vicerrector académico de la época de la autonomía universitaria.
él estuvo aquí en Cumaná, bueno, los 4 años que le tocó ser vicerrector académico. Y los primeros trabajos en peces en Archipiélago Los Roques, y eso los hizo él. Y Federico, bueno, Federico Panía también, pero no. Estos de Fran Davidson Fernández y Felipe Martel eran de la Fundación de Ciencias Naturales de La Salle, que era el ente que en esa época hacía ciencia, porque hacían muchas exploraciones. Bueno, ellos abarcaron un gran ámbito del saber natural de esa época, porque era gente que se movía por muchas partes. Y después él apareció en Acta Científica de Venezuela, que la hemos revisado de punta a punta. El primer trabajo que aparece sobre algo del mar es este trabajo de Panier. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos hasta ese momento, de lo que nosotros revisamos. Por supuesto que, quién sabe, habrán otras cosas, pero la profesora Emilia Ruiz y yo, con mi corazón con ella, este, revisamos cuando la biblioteca de los Sanográficos era un lujo, sentadas en la biblioteca, Juancito, tráenos aquí esto, tráenos otro, tráenos aquella otra cosa, ¿no? Entonces revisamos número por número del acta científica de los boletines de las sociedades de ciencias naturales de La Salle, las primeras la ajena, todas las cosas que estaban a disposición para la información. Bueno, entonces, ese era nuestro panorama. Ahora después vino el año 1958, año en que nosotros recobramos la democracia. No tiene piquete. ¿Qué pasó? Teníamos un presidente encargado, que era el doctor Sanabria, con vínculos con Cumaná, y detrás de él, de nuestro rector fundador, Luis Manuel Peñalver. Bueno, gestionaron la creación de la Universidad de Oriente en 1958. Y se inicia en 1959 con la creación del Instituto Oceanográfico de Venezuela, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un primer elemento. Después, en ese mismo año, La Salle crea el campus de Punta de Piedra, con un liceo marino y formaban, ¿cómo se llama?, técnicos pesqueros. Después, se funda también la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, que no existía nada, solamente la Escuela de Química, que estaba agregada a la Facultad de Ingeniería. Entonces, crean la Facultad de Ciencias y finalmente empiezan la ciencia, pero no había ciencias marinas. A no ser cuando llegó la profesora Evelyn, que ya venía con su plancton desde aquí, que se fue para allá a incorporarse a su universidad. Después también se crea EDIMAR, la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, que ya no era solamente para crear docentes o técnicos, sino que ya era investigación, porque también tenían un buque oceanográfico y contrataron gente de primera categoría, que, bueno, Servigón empezó trabajando en la Fundación La Salle y los miró y no sé cuánto, muchísima gente que vino muy importante, aportaron. Había un libro buenísimo que yo no sé por qué se nos desapareció a todos, ese primer libro que con todos los trabajos que hicieron en la Fundación La Salle. Bueno, y también fue muy importante para Cumaná y para todo lo que es la investigación, ese convenio MAC-FAO, ¿no?, que hubo en el año 67, que la sede era aquí en Cumaná, y que la FAO hicieron ese convenio con la condición de dejar después un centro de investigaciones que fue el CONAYAC. Entonces ya es otro cantar. Tenemos ya instituciones, muchas, bien concentradas en indicar qué era cómo era, bueno, ahí están, ¿cómo se llama? Estas revistas que eran todas publicaciones de FAO y de CONAYA, todas estas cosas. Estos son muchísimos hicieron, ¿no? Con todo en pesquería de todas clases de las, ¿cómo se llama?, de las flotas pesqueras, bueno, muchísima información. Bueno, y esta es de nosotros, nuestros boletines,
Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro mar. ¿Y cuál es el ámbito, cuál ha sido el ámbito de desempeño del Instituto Oceanográfico de Venezuela? Y sigue siendo el Instituto Oceanográfico de Venezuela, no hay otro. O sea que cuando nosotros no tenemos nada ahí es porque tampoco el país tiene nada, porque no hay otra cosa parecida. Entonces el ámbito fue toda la costa, pues porque toda esta costa la muestrearon, aquí está la José Cariaco también, todo lo que es la costa afuera, todo lo que es la plataforma del Tana, la costa afuera, todo esto, toda la costa ha sido objeto de estudio por parte del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Ahí no, las islas, muchísimas cosas, todos esos ámbitos lo hicieron. Y bueno, vamos Ajá. Entonces, nosotros hicimos un inventario de las investigaciones en el Golfo de Cariaco, estrictamente el Golfo. Nosotros aquí nos vamos a referir a lo que, apareció. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes? Nuestras fuentes son los libros de acta de las tesis de grado del Departamento de Biología y el libro de acta del posgrado del Oceanográfico. Estas dos fuentes, las fuentes, digamos, en las que uno se puede fijar. Estas tesis eran productos de proyectos, esas tesis fueron productos de publicaciones, esas tesis se disgregaron y se divulgaron por todo el mundo, pero la esencia fue la tesis, ¿verdad? O sea, nosotros estamos haciendo, ¿qué tesis hay? Esto, ¿qué estudiaron? ¿Dónde lo estudiaron? ¿Quién lo estudió? Esa fue la fuente, no podemos ir a ver cuántas publicaciones tenemos de barrio, no podemos optar a eso, sino a lo que hay en las tesis, que fue la cosa, o sea, el estudio inicial, el estudio primigenio, sale de una tesis. Y las tesis salen de los proyectos, salen de los profesores, salen o sea que esa es la mejor fuente. Entonces ahí tenemos, con esto también puedo señalarlos. Con 8 para atrás, se supone que porque esto no tiene para señalarlo. Es muy complicado. ¿No? Bueno, fíjense aquí, aquí están los temas o las especies, los trabajos realizados y los investigadores. Las especies que son estas, digamos, el mayor número de especies utilizadas fueron 117 que son los peces, después vienen los moluscos, aquí está geoquímica, crustáceos, el plancton, los invertebrados, el plancton, bueno, microbiología, vegetación, estas cosas que son medios, ¿no? Pero allí vemos el cúmulo de trabajos que se hicieron en ese punto, ¿no? Hay 365 trabajos se han hecho. Ahora, cuando nosotros hemos investigado en los libros de actas de la Escuela de Ciencias, del Departamento de Biología, la primera parte hicimos hasta el 2021 y ahora que muy gentilmente la profesora Merina nos pasó todas las copias de las actas de las últimas tesis de los últimos años y el del Instituto Oceanográfico me permitieron en la casa de la profesora Iris de revisar el libro de actas. Entonces ahí nosotros completamos lo que habíamos hecho al principio, porque yo también del oceanográfico tengo una lista de 60 tesis posgrado, las de las primeras, que era muy curioso porque tengo una lista que 1982, 1973, el 2000, yo no sé cuánto, y digo, pero qué desorden es este, ¿cómo puedo yo haber hecho una lista que no está cronológica? ¿Cómo fue que puse o sea, uno a uno? Entonces, pienso en que estarían en el estante
y me las fueron pasando así, y yo fui anotando sin haberlas ordenado cronológicamente. Entonces, pero no me imaginaba de dónde lo había hecho, o cómo logré yo hacer ese barullo de fecha. Pero bueno, allí están 60 tesis, y yo no sé si este libro existe, porque al parecer hay algunos libros que no existen, al parecer hay algunos libros que tampoco, hay una parte de la escuela del departamento de biología que tampoco está. Entonces, bueno, con lo que tengo, con lo que tuve a la mano, con eso hicimos este trabajo. Entonces, a partir de la creación de la UDO y de su primera unidad académica, que fue BioB, la ciencia marina se posicionó. ¿Y qué pasó cuando llegó el doctor Roa y llegó la doctora Belín y llegaron toda esa gente extranjeras contratadas para el oceanográfico? Eso fue en 1959. Las primeras tesis en biología, o sea, las primeras tesis en todo, fueron en 1966, porque fue cuando después se fundó la Escuela de Ciencia y se contrató la gente y empezaron a trabajar. Los primeros egresados de la universidad fueron en 1966, porque dando tiempo a que estudiaran, aquí hicieron las tesis. Y por supuesto que muchos de los asesores eran gente oceanográfico. Pero en el lapso anterior, ¿qué hizo los investigadores en el Instituto Oceanográfico? Se dedicaron a conocer qué era eso del Golfo de Caribe, cómo estaba funcionando, cómo estaba estructurado, qué agua tenía, qué gente vivía ahí, qué organismos vivían. O sea, dentro de lo que la gente sabía, la doctora Sopi era, ¿cómo se llama?, de plancton, fundamentalmente zooplancton, de medusas, de ketomnatos, de otras cosas. Y esos trabajos hizo ella. Estaba otro investigador que también era de de plancton, pero en fitoplancton en este momento no hicieron nada, porque todo era, bueno, en este primer libro, pues en el primer libro, los trabajos del primer libro, todo se refiere a estructuras, a cómo estaba configurado el golfo, qué cosa había, porque estaban conociendo, todo el mundo estaba conociendo algo que solamente sabían que había mucha pesca, pero que no se sabía ni por qué, qué era lo que pasaba ahí. Pero yo quiero destacar estas dos situaciones del trabajo de Pedro Roa Morales y François Oldman, que señalaron que el Golfo se caracterizaba por un notable oswelling que aporta plancton profundo. Esa fue la primera noción de que ahí ocurría algo que era diferente, ¿no? Después, Hernán Gad y Cato establecen las condiciones hidrográficas y oceanoquímicas que permitieron conocer el primer reporte de Orwelling que incluía la costa norte de Sucre. Este hecho marcó un hito, porque esto que nosotros aquí, que ellos en ese momento llamaban Orwelling, y que cuando yo estudié también se llamaba Orwelling, no había surgencia costera, porque eso lo nombró Rubén Aparicio mucho después, ¿verdad? Cuando entendieron bien cómo funcionaba todo eso de la surgencia. Pero hasta ese momento, hasta que yo estudié, esto se llamaba Orwell. Así decíamos nosotros de ese boom que emanaba del subsuelo y esas corrientes y esas cosas. Entonces, pero eso ya fue un hito dentro de la investigación, porque conocer que ese fenómeno ocurría fue importante, porque hasta ahora se sabía que sí, nosotros éramos muy ricos en peces. Ay, ¿qué pasará por allá por Cumaná? Que hay tanta... Ahí empezaron a entender la razón. Entonces, eso fue sumamente importante, este aporte que hizo la oceanología. Geoquímica, le dimos ese nombre porque hay tantísimos trabajos en experimentos y en esas cosas. Pero bueno. Entonces, la gente de oceanografía era la gente más vistosa, la gente más movida, la gente que vivía en un barco, que estaban en miles de proyectos, que era un entrar y salir de gente en esas oficinas y en esa cosa, porque tenían trabajo muchísimo. Porque además de que hacían los proyectos particulares de cada investigador, también tenían después muchos contratos.
que la gente, toda la petrolera y estos lo buscaban, porque nosotros también teníamos un barco. Yo no me acuerdo en qué año entró el Guayquerí, pero eso, ya creo que ya ahí está el Guayquerí. Bueno, entonces, ¿cuántas investigaciones no hicieron? Bueno, en Corrientes, análisis químico de agua, nutrientes, microbiología, metales pesados, hidrocarburos. Y paré de contar, porque yo es que tampoco me sé todo lo que hacen, lo que hicieron. Pero grandes proyectos financiados por PDVSA en asociación con la Universidad Central, con la Universidad Simón Bolívar, con la Salle, con institutos de fuera, o sea, muchísimos vínculos. Tenía la gente del instituto, la gente de oceanografía, con el país entero y con gente de fuera. Tanto es así que el Woods Hole, que es el Instituto Oceanográfico de Massachusetts, que es importantísimo, esa gente vino a hacer un crucero de investigación que salió de Mochima hasta Massachusetts, hicieron un transecto, viendo eso de la difusión en la columna de agua. Y en ese crucero iba Julián Castañeda, de la UCO. Y siempre en esos cruceros iba gente de la universidad, gente, investigadores de aquí, que, bueno, que participaron en grandes de esas cosas. Bueno, aquí está los grandes proyectos, que estudiaron la fachada atlántica, la plataforma del TAN hasta el Golfo de Venezuela, Mariscal Sucre, la fachada atlántica, o sea, proyectos donde participaba gente de biología, de química, de oceanografía, media universidad estaba en cada uno, en eso del Mariscal Sucre. Salíamos los de pescado, por allá nos encontrábamos con los de moluscos y con los de crustáceos. O sea, era un tejido de gente moviéndose por todo el país. Y en este caso, por toda la región de Oriente. De los últimos proyectos, la Agencia Española de Cooperación Internacional, que en Costa de Pari hicieron unas acciones ambientales con las miras de unas pesquerías y unos proyectos de política, pero pues creo que eso, bueno, hicieron el informe y tal, pero como que no pasó más allá. Bueno, nuestro buque oceanográfico, gracias al mantenimiento de la marina, pues nunca dragaron las dunas que se pusieron en la entrada, el barco no podía salir, se quedó preso ahí en esta rada hasta que lo vandalizaron y se murió. O sea, la designio. Bueno, actualmente las investigaciones están orientadas a contaminación por microplásticos, calidad de agua en la cuenca del Manzanares, calidad másica e índices de calidad en metales pesados, sistemas carbónicos y grado de saturación en aguas marinas. Yo pensaba, Dios mío, esta gente, antes nosotros teníamos los oceanográficos, yo digo nosotros porque yo participaba de eso, no teníamos dos lanchas cuando empezamos, la Dios de Salve y ¿cómo se llamaba la otra? Nosotros le decíamos la de Sálvese quien pueda. Bueno, pero habían dos yates que había heredado la universidad de cuando cayó la dictadura, de muchas cosas nos heredamos nosotros. La casa del rector era heredada de eso. Bueno, pero yo me monté en esas lanchas. Ninguno de ustedes, como yo soy la más vieja. Bueno, entonces, ¿cómo sale la gente hoy? ¿Cómo sale la gente hoy? ¿Qué hace? Yo decía, esto del Manzanares, esto está hecho en camionería. Seguro que eso se tiene que montar en una camionetica, se baja donde está la estación, uno hace la muestreo, se vuelve a montar en otra camioneta. No es así. Estoy casi segura de que es así. Porque eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos y eso es lo que hacemos y eso no nos importa porque todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene y seguimos haciendo. Estos son los temas de investigación, estos que reseñaban las tesis de grado que uno había realizado. Y estos los investigadores que estaban de tutores de estas tesis. Entonces, una lista muy importante de gente, una lista muy importante de temas que ha desarrollado la parte de oceanografía, de geoquímica del Instituto Oceanográfico.
que han sido reconocidos, bueno, mundialmente en todas partes. En segundo lugar, los moluscos. ¿Por qué los moluscos? Porque los moluscos ha sido siempre también otra bandera de los institutos oceanográficos, por el empeño que han tenido desde que se iniciaron. En los primeros trabajos ya estaban ellos haciendo las primeras averiguaciones, a ver quién servía para cultivo y quién no servía, desde los primeros trabajos. Fíjense, aquí está, este es Iris Bopertui y Rafael Curra, que fue director de los oceanográficos. Ellos hicieron los mitílidos de Venezuela. O sea, pusieron también al día cuáles eran todos los mejillones que había en la región. Taxonomía y distribución de gasterópodos. Celestino Flores y Martínez Osuna, que eso fue su tesis de grado. Y este señor, Benedicto Romero Vila, que fue un técnico en cultivos que trajeron de España, ¿no? El señor, ¿cómo se llama? Benedicto, lo conocimos todos, bueno, todos yo lo conocí. Y, y ya desde llegó el 66, pues ya estaba en miras lo de los cultivos. Ya no, eso era lo que estaba la gente de Moluscos buscando. Después Jaime Bonilla, el 67, y Aníbal Vélez, ¿en qué trabajaron? En Caso 3 y en Pernapeña. Ya estaban sentados en la olla. O sea, ya la gente estaba con bien. Los primeros trabajos, todos los trabajos que siguieron, todos eran averiguando sobre qué especies, sobre varias especies, qué condiciones tenían, cuáles podían ser sus aportes, cuáles podían ser sus cualidades, pues para servir para tener algún grado de interés para los cultivos. Entonces, bueno, pero había cultivo, pero no había dónde ensayarlo. Entonces ya no sé si a mediados o a fines de los 70, con unos proyectos de CONICYT, consiguieron dinero para hacer la estación de Turpialito, que fue donde empezaron a formular las cosas. No sé ¿cómo se llama? Freites. Sí fue. La OEA. Bueno, sí, la OEA y otro. Ok, sí, bueno. Y todo liderado por Aníbal Vélez, ¿verdad? Y en esa época, de allí salió una saga con gran reconocimiento que produjo una escuela en cultivo. Luis Freiter, César Graciani, Bauman, ¿cómo se llama? Odeiro no, porque él estuvo en España, pero ya te iba a preguntar yo, porque no me acordaba de su nombre. Orlando, que fue, bueno, uno de los más fieles trabajadores, ya fue, bueno, súper bien formado y encantador siempre. Bueno, esa gente salió de ese trajinar que tuvo Aníbal en el tiempo en que montó ¿cómo se llama? Esta estación. O sea, que ahí de allí en adelante se consolidaron esos cultivos y eso estimuló al Estado Sucre, a crear el PIDAE en 2005, para hacer de Sucre un centro de referencia en la materia, ¿no? Esas eran las intenciones y en eso se trabajó bastante y todavía hay restos de esas balsas y de esas cosas que, bueno, por muchas causas no se pudieron. En el 2014, este proyecto UDO Fonacid, para consolidar la estación de Turpialito, ya construyeron otras plantas, nuevos laboratorios, y para que la estación hidrobiológica de Turpialito fuera un centro de monitoreo ambiental y producción de semillas de moluscos bivalvos. Y como especie objetiva estaba pintada y picada. Eso de que fuera una producción de semillas de moluscos bivalvos era muy importante, porque si nosotros queremos que la acuicultura, se expanda, ¿de dónde van a sacar a la gente las semillas? Las semillas no las pueden ni a pescar en la persona que va a poner una balsa, hay que dárselas. O sea, alguien las tiene que producir. Entonces,
ese objetivo era sumamente importante para que la acuicultura en Moluscos se expandiera y se constituyera un medio de vida de toda la gente del Golfo. Porque no sé si yo no lo he dicho y muchos de ustedes lo saben, pero nosotros tenemos el mar más rico de todo el país. Esta esquinita de nosotros es una esquinita privilegiada. Entonces aquí nosotros no necesitamos mayor cantidad de alimentos de nada. Nosotros ponemos estas ostras ahí, estos moluscos y esos tienen su comida asegurada todo el tiempo y buena comida. Entonces entonces eso es lo que hubiera hecho falta de que se diera eso. Pero bueno, ya era el 2014, después la pandemia, después no sé cuánto, bueno. Actualmente hay este importante proyecto que es el IRI, que yo no sé si es que el IRI es que lo financia, pero el IRI es que lo promociona, que está poniendo la estación en condiciones óptimas para que vuelva a trabajar activamente, ¿no? Para que eso salga adelante. Y los estudios que se han hecho últimamente, estudios en comunidades de moluscos en diferentes ecosistemas, es un tema importante, no, bueno, el estudio de las comunidades de moluscos, que aparte de los cultivos, el otro tema importante son las comunidades de moluscos, que permiten conocer la biodiversidad y aspectos poblacionales de especies con interés científico y comercial. Y eso se ha extendido bastante y hay muchos estudios sobre ese tema. Estos son los temas investigados, lo de las especies, pusimos temas, pero son en este caso especies, todas las especies que se han estudiado y estos los investigadores en el área que hemos recogido. Estos son los temas de las tesis y los tutores de las tesis. Ahora viene el texto, lo nuestro. Bueno, la prodigiosa producción pesquera del Golfo de Cariaco, eso era conocido, yo no sé si en todo el país, pero sí era conocido bastante, pero acuérdense que también nosotros estábamos un poco aislados porque nosotros no teníamos carretera, bueno, por allá por los años 20, 30, 40, por allá, hasta que Gómez hizo una carretera que, que trajo a Cumaná, pero mientras tanto nosotros nos comunicábamos por balandras de aquí a La Guaira, pero ya todo el mundo sabía que aquí había pesca. Entonces, muchísimo antes de que viniera la universidad y todo eso, fíjense, pasó esto. La CAIP la declararon en 1938 y la gaviota en 1947 por familias cumanesas. No vino nadie de otra parte a hacernos el favor de, ay, vamos a ponerles ¿cómo se llama? Una empresa a esta gente, no. Los mismos cumaneses. Eso estaban en contacto con López Contreras, y López Contreras mandó al señor por los países escandinavos a que fuera a ver cuáles eran las mejores plantas. Después vino un barco danés, 3 barcos daneses cargando con toda la infraestructura de la calle. Montaron y eso fue un polo de desarrollo para toda la ciudad. La presencia de eso por todo lo que eso implicaba. Hacer las datas, hacer la gente que tenía que trabajar, etcétera. Bueno, eso fue un hito. Entonces, y eso era debido a que nosotros éramos los mayores productores de sardinas y casi todo el tiempo somos los mayores productores de sardinas del país. Entonces, eso como una aparte, ¿no? Como una nota de que sí sabíamos lo que teníamos, pero que no sabíamos ni dónde venía, ni para qué más servía, pues, lo que la riqueza que había ahí. Bueno, también está que en el 66 se publican Los peces marinos de Venezuela, en edición de la Fundación La Salle, que fue también el primer libro de los peces de nosotros. No teníamos que buscar las claves en los libros de otra gente, de otras regiones, porque ya teníamos nuestro propio libro. Entonces, las primeras tesis, Francisco Figuera, Sardinela Laurita, Alvis Ferrer, Pau Amarillo, Centrales de Cultura, Max Padrón, mi amigo, en alimentación de engrado. Entonces, fíjate que tampoco fue tan rápido y de
y de Sardinela de Albi Ferrera pasó un tiempito. O sea, que a lo mejor habían estudios en peces, pero en Mochima o en el norte de Araya o en otra parte, ¿no? Pero en el Golfo del Cariaco no hubieron en ese tiempo nuevos trabajos, ¿no? Ya para en el año 73, ya se incorpora como profesores de tesis Juan Ramón León Ochoa, Jesús Bastardo, Amado Acuña, Fernando Servidor, León Martínez Osuna. Y después en el 81 llega Mola y Chum, y que también llegó Bachirula, pero que yo no lo encontré en todas esas tesis de principio. Yo creo que él hizo tesis de posgrado o algo así, pero en las tesis de pregrado no aparecía Chum. Lo busqué y bueno, pero Bachirula. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? En el 80, toda la década del 80, los peces fueron los elementos más estudiados de todos los años que han habido tesis de grado. Porque fue un boom, toda esta gente abocada a estudiar los peces en todos sus aspectos, porque hay de parásitos, microbiología del tracto digestivo, bueno, eso lo digo también aquí. Todas estas cosas se estudiaron, ¿ah? Toxicidad, microbiología del trato digestivo, comunidades de peces, estados larvales, efectos de microplásticos. Todos esos temas se estudiaron en todas esas tesis. Y en el 2000, gracias al libro de Human, pudimos incursionar en los peces de arrecife, ¿no? Hasta que no tuvimos este libro, pues no podíamos saber quién era quién. Pero entonces se incorporaron todos los estudios en arrecife y en peces de corales. Actualmente los temas abordados son reclutamiento de juveniles de Mujer Purena, la tesis de mi nieta, variación integral y anual en comunidades ícticas, cambios en la ictiofauna asociada a arrecifes en diferentes escalas, o sea, siguen habiendo trabajos, sobre todo en eso que se pueden hacer en las comunidades, un laboratorio para esto, para lo otro, sino mínimos elementos. Estas son las especies investigadas, fíjense. La cantidad de especies que se ha estudiado en biología, porque no se hizo nunca como hicieron en los moluscos, vamos a estudiar Tintata indicada en todas sus formas, ¿verdad? En todos sus aspectos, sino que aquí hay trabajos que se han hecho una sola vez. Las especies más estudiadas son las sardinas, las lisas, las cagalonas, los poroporos y un bagre. Hay una especie. Esas eran las especies más estudiadas, porque las demás, uno o dos trabajos, nada más. Pero, sin embargo, todo esto es una información. O sea, todo eso que hay ahí es una gran información. Y los investigadores, bueno, toda esta gente, muchísima gente, porque como les digo, por ejemplo, que está Piernacir, Fuentes, Marco Tulio, estos son de parásitos, muchas otras gente son de un tema específico, pero que lo hacían en peces. Entonces, bueno, ahí están todos acordonados. A ver, bueno, a ver, ¿quién la conoce? Yo siempre digo, cuando hablan de plancton, me parece una cosa mitológica lo del plancton, la cantidad de cosas que hay. Y cuando veo a la profesora, siempre ella me parece también mitológica porque era una persona maravillosa, trabajadora, etc. Bueno, Evelyn Sopi abrió el campo de investigación en el IOB, el campo de estudio de plancton. Desde su trabajo inicial en el 61 y desde esa época, todo lo que ha sido plancton nunca ha dejado de estar en la mesa. O sea, todo el tiempo estuvo siempre el plancton, fitoplancton o zooplancton siendo un tema de trabajo sumamente importante, sobre todo por la región donde nosotros estamos. Al principio de los 70 llegaron Gregorio Reyes y Elvira, egresados de la UCB, y ya se consolidó el grupo de estudios del plancton, porque ya ellos venían, porque la profesora Sobi estuvo un tiempo, pero no estuvo mucho tiempo, porque después se fue para la central, como crearon la Facultad de Ciencias ya. Bueno, y esto también que también me gusta,
La FAO financia un investigador mexicano para trabajar en productividad primaria con carbono 14. Y allí la profesora Evelyn Sotti descubre el tesoro del Golfo de Cariaco, que es la productividad primaria tan elevada. Ella contaba, ¿ah? Ferraz. No, esta es la profesora Evelyn. ¿Ah? No, pero esta fue la profesora Ferraz. ¿Cómo se llama? Elvira. Elvira. Ajá. Ella contaba que cuando hicieron los primeros muestreos, obtuvieron los primeros valores, ellos pensaron que se habían equivocado y que habían hecho las cosas mal. Entonces tuvieron que volver a hacer los experimentos para comprobar que de verdad esos eran los valores del valor de clorofila de esa zona. No podían creer que eso fuera tan alto, porque hasta esa fecha no se habían hecho esos trabajos. Entonces, este es otro hito también que marca los estudios dentro del Instituto Oceanográfico, aportando ese conocimiento para nosotros y para el mundo, porque eso ha sido una cosa que ha tenido una gran, enorme trascendencia, esa productividad. Después, fíjense, las dos primeras tesis en zooplancton aparecen en el 77, dirigidas por Gregorio, era Aurora Espinosa y Enilda Bardot, y otro en fitoplancton bajo la tutoría de Elvira, Zaida Durán. O sea, yo los pongo porque, bueno, son las primeras personas que hicieron tesis en ese tema, y Zaida Durán estuvo mucho tiempo vinculada con la profesora Elvira. Las demás no, porque no siguieron esos temas, pero Zaida sí estuvo vinculada con él. Bueno, actualmente se sigue trabajando en distribución espacial y temporal del fitoplancton y evaluación de la comunidad zooplanctónica demersal de zonas coralinas. Y estos son trabajos, estos son tesis de estos 23 y 24. O sea, son tesis o trabajos del 17, que es el primero, y ese otro como del 2023. O sea, que son las cosas que en la actualidad se están haciendo, se están pudiendo hacer. Los investigadores, aquí están. Que, que decía, le ponemos una crucecita, bueno, todo aparece aquí. Nada de crucecitas. Temas investigados, bueno, están. Hay una cosa de la fosa de Cariaco que no estaba muy segura. Fue Maloney el que describió por primera vez la fosa de Cariaco en el 1966. Y Maloney. O sea, yo lo tengo en alguna parte escrito, pero quisiera saber si eso era verdad. Le pregunté a Julián, pero no. Bueno, después vienen los invertebrados, que es otro tema. Aquí se aparecieron todas las asidias, oroturias, bueno, todas esas cosas que la gente nadie conocía. Leonard Byron, que fue un profesor que llegó al departamento de biología que trabajaba con invertebrados. Entonces él dirigió las primeras tesis ¿cómo se llama? En corales. Cuando llegó la doctora Grimaldi, que trabajó con asidia, bueno, no les quiero contar todos los trabajos en asidia que se han hecho. Asidia de todos los aspectos, de todas las funcionalidades. Bueno, hasta hace poco, el 2015, algo así, Luis Arredondo y Montes hicieron unos trabajos sobre toxicología. O sea que es que trabajaron muchísimo con eso. Claro, son muy importantes esos organismos y muy extraños, y bueno, valdría la pena todo ese esfuerzo que se ha hecho, pero mucha información hay. Aida Martínez, que siempre fue la especialista en holoturias, pues en holoturias, en erizos, en todo, en equinodermos en general. Y trabajó, bueno, aportó muchísimo también. Los poliquetos, que eran una cosa que a uno le parecía horrible, pero que son sumamente importantes, sobre todo cuando descubrieron que podían ser buenos alimentos para
para la reproducción de los camarones. Eso generó una gran cantidad de gente alrededor de los poliquetos, investigadores, muchachos que querían hacer tesis, etcétera. Entonces, todo liderado por el doctor Miquel Nichols, que también trabajaron hasta el final casi. Y el estudio de las comunidades coralinas del Golfo lo hizo Cyril Sand en la parte norte y en la parte sur, poniendo en evidencia que sí existían esos sistemas ecológicos de arrecifes franqueantes en el Golfo de Cariaco. Y se generó una propuesta con el Ministerio del Ambiente para darles una protección o para que por lo menos la gente supiera que eso existía, pero bueno, ahí quedó eso. Entonces, aquí están los temas investigados. Y los investigadores. Y también nunca conté los investigadores porque es que hay gente, hay mucha gente, un mismo profesor en varios estamentos, ¿no? Entonces eso no iba a dar un número y no tenía tiempo de poner, contar dinero y quién no era. Pero bueno, ahí están los que son. La microbiología, dirigida por Jesús Bastardo, en 1975 hizo ese trabajo ¿ayuda? ¿Qué hice? Bueno, hizo ese trabajo en Trachirus gatami, en microbiología del tracto digestivo. Eso generó también un tema de investigación muy recurrente en muchos trabajos, porque tenía que ver con el estado sanitario que tenían los peces, los que estaban en el mar para el consumo humano. Entonces, estas cosas se ocuparon bastante. Y Domingo González, que hizo contaminación bacteriana en la Restinga, que no es el Golfo, pero que fue el trabajo que inició o que abrió esa puerta de investigación de análisis microbiológico de sistemas de agua. Y bueno, también trabajó mucha gente en el aseguramiento de calidad de organismos de consumo humano, todo lo que es ostras, lo que es mejillones, lo que eso, hicieron muchísimos trabajos bacteriológicos de los alimentos que se producían sobre eso. Pues. Bueno, lo que me quedan son 3 misceláneos que son aves, que todos sabemos que son gedios, pero que se están en las últimas tesis también con las aves de las lagunetas esas nuevas que se formaron ahí lo que era el aeropuerto bien. Él hizo eso, está también bello. Con las aves también creo que del Parque Nacional La Delgada, en, en vegetación que aparece María Lampe con aquellas fenologías de la vegetación que rodeaba el saco del Golfo de Cariaco. Belis y Cyril hicieron toda la vegetación alrededor del Golfo de Cariaco. Cheo hacía los vegetales, las cosas grandes, y Cyril donde había praderas de Travalacia y sistemas coralinos. Y Humana, que siempre ha estudiado toda la flora de Arabia, ¿no? Y sobre todo, bueno, que tiene que ver con... Y un trabajo, bueno, siempre importante de comunidades costeras, pero de antropología, como la zona ¿cómo se llama? De Chihuahua. Eso por ahí es una zona donde los cimarrones, que eran los esclavos que se vivían de las fincas cacaoteras, que se escondían, se venían a esconder aquí a Campoma. Eso hace muchos años, porque ahí esa comunidad de gente negra, alta, muy elegante, que se refugiaron allí. Entonces eso es una zona
de mucha arqueología. Si uno hace así, encuentra restos de cerámica. Entonces él tenía un trabajo importante en eso. Entonces, esto es un resumen pues, de lo que de que lo que se ha producido, lo que el Golfo de Cariaco ha permitido que nosotros estudiar. Y hemos estudiado bastante. O sea, yo creo que en este caso la academia ha cumplido. Nosotros hemos hecho nuestra parte, la parte de aportar conocimiento. Yo le preguntaba al amigo César Rodeiro, César, ¿por qué no ha trascendido, por qué no han trascendido los cultivos a la práctica, a lo tangible, que nosotros veamos las balsas allí flotando? Y él me dijo, eso no es la función de nosotros. La función de nosotros es generar el conocimiento. Eso ya lo hicimos. Ahora queda de las instituciones privadas, etcétera, que le den uso a eso. Yo no sé si uno se tiene que conformar con eso. No sé, si nos tenemos que quedar tranquilos, sí, bueno, cuando alguien quiera. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, pero hemos trabajado y hemos hecho lo que tenemos que hacer con lo que tenemos. Y seguiremos haciéndolo porque no nos vamos a rendir nunca. Listo.